Seguimos aquí en el estilo Juliana con este programa especial que es grabado, como lo dije al inicio, por Semana Santa. Y tal como lo anuncié también cuando arrancamos, estoy no solamente con este libro, que es súper interesante, de verdad, que se llama El Expediente de Cristo, en mis manos, sino también con el autor de este material, que es el doctor Roberto Miranda. Cada vez que he conversado con él ha sido por asuntos legales, sobre todo cuando se habla de casos relacionados a familia. Y nos hemos sorprendido todos al saber que además escribe y es un tremendo investigador. No saben de verdad todo lo que he aprendido hoy acerca del análisis sobre la sentencia que recibió Jesucristo y que lo llevó a la crucifixión. O sea, claro, cuando se habla, cuando nos han contado, cuando hemos visto películas acerca de la vida de Jesús, obvio, se presenta su vida, su muerte, la resurrección, pero nadie toca el tema legal que en aquel entonces, por supuesto que había. Existía un tribunal, no habían abogados, obvio, nadie los representaba legalmente a las personas que eran sometidas a un juicio, pero uno sí tenía que buscar argumentos para poder defenderse. Incluso en un momento Pilato duda de si lo condena o no lo condena. Pero al final hubo lo que hoy podríamos llamar la presión mediática, el pueblo exigía que lo mataran y por eso es que se decide darle esta pena de muerte. Es increíble, de verdad, todo lo que uno puede conocer a través de un libro tan bien desarrollado, así que felicito al doctor Miranda y por supuesto le doy la bienvenida. Gracias. Encantado, Julián, de estar contigo esta noche y sobre todo tratar de desempolvar y descifrar lo que verdaderamente ocurrió aquel jueves y viernes santo. A veces lo escuchamos en una homilía o lo leemos en los evangelios, pero el sesgo que tuve fue justamente poner una lupa legal, una lupa jurídica y hacer una arqueología jurídica de aquello que significó para aquel entonces la aplicación de normas del derecho judaico y del derecho romano. Claro, yo para ser sincera recibo muchos libros, entrevisto a muchos autores, pero no puedo leerlos todos porque me resultaría imposible, no me alcanza el día. Pero me quedé hasta las 5 de la mañana leyendo, habré avanzado hasta el 70%, dejé a María, mi hija, en el nido, me fui a un café, lo terminé y me quedé realmente... Así que está preparada para Sí, para la segunda edición. Sí, me quedé sorprendida porque además era un ignorante en este tema. Y me llama mucho la atención de el punto de partida, ¿no?, del libro, porque se habla de un expediente, el expediente de Jesucristo, que fue lo que supuestamente... fue utilizado para hacer una investigación y decidir si lo sentenciaban o no, que ya no está, desapareció. Entonces, por lo tanto, lo que lleva a que estas personas lo condenen a muerte fueron básicamente los testimonios recogidos. Los testimonios recogidos y dos cargos, ¿no? Habían dos juicios incluso. El político y el religioso. El político y el religioso, que ahora no se aceptaría, porque nadie puede ser condenado o juzgado dos veces por el mismo hecho. No había la posibilidad de que tenga un abogado el procesado, había cuenta que se ejercía la autodefensa en el derecho judaico. En el derecho romano sí había la posibilidad de tener un advocatus, un llamado a poder defenderlo, pero Jesús no era ciudadano romano. Entonces las reglas que se aplicaron en aquel entonces eran las de Galilea, las de Judea, que era la provincia en la cual se desarrollan estos acontecimientos. Por eso desde que lo detienen ya hubo una arbitrariedad. Claro, el arresto se produce de noche. Según la norma judaica debería haber sido por delito flagrante, tenía que haber sido un juicio diurno, no se cumplió eso, incluso Jesús al momento que es aprendido, recordará, necesita a alguien besarle, que es Judas, para poderlo identificar, porque no había DNI, o sea, había una requisitoria, llamémosla. Qué alucinante. Había una requisitoria, pero como no había un DNI, no había ADN, no había una huella digital, entonces tenían que identificarlo de alguna manera. Entonces, aquel que yo bese, a ese aprenderlo. Y entonces ahí viene justamente el beso de Judas, lo detienen. Además, Jesús es mostrado en las películas como si tuviera de repente alrededor de él algo radiante. No, Jesús era una persona tan normal, tan corriente, que podía pasar desapercibido, incluso para la guardia del templo. Pero sí era una persona con un carácter muy fuerte, ¿no? Un rebelde. Sí, era un provocador. Y creo que esto no significa ninguna falta de respeto. Jesús le viene a cambiar el rostro a Dios. Dios era conocido por los judíos como alguien que era vengador, era un Jehová, un Yahvé de los ejércitos, era alguien que era vengador, que cortaba la cabeza, que batallaba. Pero Jesús le cambia el rostro y le dice Dios es amor, el Padre, y entonces comienza a contar parábolas y le cambia por completo el rostro. Y además él mismo se autotitula Hijo de Dios. Y ese es el peor de los pecados que para los judíos habría cometido Jesús, que es la blasfemia.
Claro. ¿Y qué tanto cambió su suerte por haber nacido, digamos, en Belén, pero haber sido criado en Nazaret? Porque en aquel entonces lo que importaba no era tu lugar de nacimiento, Claro. como ahora, por ejemplo, que está en nuestro documento de identidad, en nuestra partida de nacimiento, sino que claro, las cosas funcionaban de esa manera. De esa manera. El verdadero nombre de Jesús pudo haber sido Jesús de Belén, porque nació en Belén, pero él desarrolló toda su actividad en Nazaret. Claro. Recordemos que después de Belén, él tiene que irse a Egipto porque hay una persecución a los recién nacidos por parte de Herodes. Claro. Entonces vive un tiempo allá en Egipto, pero regresa ya no a Belén, sino regresa a Nazaret. Entonces es conocido como el Nazareno, el Galileo. Y si hubiese nacido hubiese sido criado, además de nacer en Belén, ¿hubiese cambiado la historia? Yo creo que el lugar de nacimiento era indiferente, sino más bien lo importante era que el lugar donde él se desarrollaba. Él no se desarrolló en la capital de Judea, que era Jerusalén, sino se desarrolló en la zona norte. O sea, la zona de la Tierra Santa tenía dos provincias, la provincia de Galilea en el norte y la provincia de Judea en el sur. Y Jesús vive en el norte, o sea, Jesús es un líder norteño. Jesús es un líder que llega a Jerusalén, conquista la capital, tiene un alto rating, ¿no? Tiene, a boca de urna gana una primera vuelta prácticamente con ese Hosana, 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 en la que la gente le dice, sálvanos, de una vez sálvanos. Claro. Ese es el término, el estribillo político que tienen en ese momento esa gente, ese pueblo. Outsider. Es un outsider, obviamente. Pero claro, así como generó el amor, digamos, la aceptación de una gran parte de la población, habían personas que se la tenían jurada y por eso finalmente es llevado a la muerte. Es que hay un complot, hay una conspiración. Sí hubo conspiraciones. Sí, había una conspiración. Lo que pasa es que ya había un servicio de inteligencia aquella época en la que, cómo lo explica, en la que se conocía que Jesús venía de Galilea. O sea, se sabía que alguien estaba ahí soliviantando las masas, había alimentado a 5.000 personas. O sea, había resucitado muertos, había hecho milagros portentosos. Entonces, ya en Jerusalén se le movía el piso al sumo sacerdote. Ya se le movía el piso a las autoridades. Y él llega para celebrar las fiestas patrias, el 28 de julio, entre comillas, de los judíos, que era la fiesta de la Pascua. De ahí es cuando entra a Jerusalén, la entrada triunfal, entra sobre un pollino, y esa es la semana en la que lamentablemente pues ya Judas tenía tramado juntamente con el sumo sacerdote y con los escribas y fariseos la entrega y la traición. Y en aquel entonces las penas eran sumatorias. En aquella época, para estos delitos que eran de lesa majestatis, rebelión, y contra la divinidad, blasfemia, era la pena de muerte. Era la pena de muerte. O sea, pudo haber muerto decapitado, pudo... Lapidado pudo haber sido. Pudo haber sido lapidado, o sea, es decir, apedreado. Como cuando le trajeron a la mujer adúltera, en el acto mismo del adulterio la hemos detenido, le dicen los hombres que la traen. Y entonces agarran las piedras y Jesús le dice, un momentito, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie se atreve a tirar la primera piedra. Claro, porque él es sentenciado, digamos, luego de ser sometido a dos juicios, el religioso y el político. Pero por lo que cuenta usted, y lo escribe en el libro, a la hora de la hora, la condena, el castigo que recibió fue más por un tema político, ¿no? Claro, el trasfondo realmente que tenía el sumo sacerdote, que era el poder ejecutivo, legislativo y también judicial, el Sanedrín, esos 71 ancianos, el trasfondo que tenía era carácter político, porque el statu quo había sido removido. Primeramente, él se había llamado Hijo de Dios, era el Mesías, el ungido, y para ellos no podía ser aceptado. Claro, el Sanedrín era el tribunal que condenaba, pero que no permitía autonomía para que otras entidades ejerzan sus funciones y se llegue a una conclusión. Eran todo, el legislativo, el judicial, el ejecutivo. Claro. Todo. Y además cometían ellos un vicio procesal muy grave. ¿Por qué? Porque no se juzgó a Jesús en el Gacit, que era la sede, era la Corte Suprema, llamémosle la sede judicial, sino en el patio de la casa del sumo sacerdote Caifás, por así decirlo, en la casa del presidente de la Corte Suprema. ¿Y cómo no puede ser, tiene que ser en la sede judicial. Claro. ¿Y cómo tenían las pruebas? La prueba prácticamente era de testigos. Casi todos los testigos que pasaron eran testigos falsos. ¿Cuántos pasaron más o menos? Pasó, por ejemplo, uno que manifestó que este señor ha dicho que va a destruir el templo y en 3 días lo va a levantar. Y el templo pues era el significado más grande religioso, porque era el templo de Salomón. Segundo, otro que había dicho, este señor ha dicho que no paguemos tributo al César. Y Jesús lo que había dicho es, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús no presenta ningún testigo a favor, ningún testigo de descargo. Todos los testigos son de cargo. Y además, cuando él es sometido a un interrogatorio, lamentablemente él guarda silencio. ¿Por qué? Y el silencio, para la ley romana,
otorga. Claro. El silencio otorga. Entonces, él guarda silencio y la única respuesta que le da a Pilato es: mi reino no es de este mundo. La manera más sencilla y práctica de decirle: yo no estoy en contra del emperador, o sea, no estoy cometiendo el delito de lesa majestatis. Pero también Jesús se deja estar en el proceso. Prácticamente ya es conducido, como decía la profecía, como oveja enmudecida es llevada al matadero para que lo trasquilen. Si era un rebelde, era una persona que luchaba por sus ideas. Yo creo que ahí hay una doble, digamos, explicación, ¿no? Primeramente, hubo una conspiración, hubo todo un entuerto que se manifestó con estas acciones, tanto de Judas, el sumo sacerdote, de los escribas y de Poncio Pilato, pero también había un plan de por medio de salvación, que no podemos soslayarlo. O sea, de todas maneras, alguien tenía que morir. Claro. Y esa persona era Jesús. Cuando Jesús sanaba, no decía: te sano, digamos, de esta dolencia, al paralítico, sino: te perdono de tus pecados. Y entonces eso hacía que se rayen la vestidura a los fariseos. ¿Cómo va a decir que va a perdonar pecados? Si la única manera como uno se perdona los pecados es con el holocausto, ofreciéndole a un sacrificio, ¿no? A una ovejita, ¿no? De esa manera. Entonces era completamente un acto de blasfemia lo que Jesús estaba cometiendo en aquella época para los fariseos, sacerdotes. Un discurso revolucionario, digamos, que se ponía en manifiesto a través de acciones que la gente no podía lograr entender, a través de los milagros. Y sí, claro, qué ser tan peligroso, ¿no? Se puede traer abajo todo lo creado políticamente y socialmente. Claro, porque incluso cuando llega, por ejemplo, al templo, sí, prácticamente barre con todo lo que significa el trabajo de los mercaderes, los cambistas, todos los objetos que iban a ser ofrecidos en holocausto, en sacrificios, y esa era la sede de ingresos que tenía el poder religioso en Jerusalén. Pero a pesar de todo eso, en algún momento se duda si lo condenan o no lo condenan, lo sentenciamos o no lo sentenciamos, porque habían testimonios que lo acusaban, digamos, por el delito de blasfemia, pero habían otros que decían: no, este señor es lo máximo. A nivel, digamos, del derecho judaico, ya el sumo sacerdote y los fariseos estaban de acuerdo en que tenía que morir, porque el delito de blasfemia estaba comprobado. Él mismo se había autotitulado Hijo de Dios. Así que, claro, que venga alguien... Eso es innegable. O sea, además él, digamos, se reafirmaba en su postura. Para que nuestros televidentes entiendan un poquito más, que alguien llegara al imperio de los incas a decir: yo soy hijo del sol, sin pertenecer a la dinastía de la familia real, era pues prácticamente una blasfemia, claro, ¿no es cierto? Entonces, el decir soy el hijo de Dios era una blasfemia para ellos. Pero a nivel del derecho romano, la sedición no estaba debidamente probada. Por eso que Poncio Pilato duda mucho y finalmente dicta una sentencia. No finalmente, sino al principio dicta una sentencia. Casi todos pasan desapercibidos al momento de leer los evangelios cuando Poncio Pilato dice: no encuentro culpa en este hombre. Por consiguiente, libérenlo, pero previamente se va con 39 latigazos. Esa es una sentencia propiamente para el derecho romano. Pero ahí vino ya una había un castigo, obvio, 39 latigazos. Ya había dictado una sentencia. Ya había dictado una sentencia el prefecto romano llamado Poncio Pilato. Sino más bien que el sumo sacerdote, los fariseos apelan esa sentencia y dicen: si no los sentencias a este hombre, entonces te vas a hacer enemigo de César. Y entonces ahí ya viene el segundo problema, es el delito de lesa majestatis, es decir, atentar contra la pax romana. Y esto significa para Poncio Pilato pensarlo dos veces, entra en duda, incluso tiene un diálogo con su esposa, Claudia Prócula, y finalmente se lava las manos. Claro. Y lo somete a una vindicta popular, a un comicio, a una consulta popular, a un referéndum, a un indulto plebiscitario, como lo llamemos. Porque además la gente pedía linchamiento, y eso también colaboró a que, digamos, estas fuerzas poderosas de aquel entonces, estas personas que representaban el poder, tengan que darle la razón a lo que el pueblo quiere, ¿no? Claro, porque se quieren mantener en el poder. Ahí hay una aclaración que debemos hacer. La gente que le da vivas a Jesús el Domingo de Ramos no es la misma gente que está en el patio del procurador Poncio Pilato. Ese grupo que llega al patio del procurador Poncio Pilato es un grupo de fariseos, es un grupo allegado al sumo sacerdote, es una portátil que llevan a que puedan hacer ese tipo de manifestación, es decir, ya prácticamente crucificarlo, a pedir la crucifixión. Entonces estaba ya inducida esa gente, había una mayoría que quería obviamente que Jesús sea crucificado antes que comience el día de reposo. El día de reposo comenzaba cuando atardecía el día viernes. Entonces ya estaban prácticamente sobre la hora y querían que esto se llevara a cabo con una ejecución romana. Es decir, que ellos le garanticen que el pueblo no se iba a levantar, porque el populorum, aquel que había comido, digamos,
digamos, los 5.000 panes y los 5.000 peces, ese estaba afuera. Ese populón podía haber, digamos, sacado la cara por Jesús. Pero era Jesús, digamos, algo que incomodaba a estas autoridades. Sí, y de verdad lo que sucedió con él fue tan cobarde, ¿no? Porque todo lo hicieron, digamos, como que por debajo de la mesa. Sí, así es. ¿No? Así es, por debajo de la mesa, entre gallos y medianoche, no había diurnidad como exigía la ley en aquel entonces. El juicio fue sumarísimo. En aquella época, cuando comenzaba un juicio, tenía que terminar con la sentencia. O sea, no es como ahora en la que los vocales, los magistrados manifiestan en una fecha una audiencia, otra fecha testigos, otra fecha la sentencia. No se postergaba, sino comenzaba el juicio y terminaba con la sentencia. Así, digamos, de rápido eran los procesos. ¡Wow! Alucinante, de verdad, me encanta. Y estoy esperando ansiosa la segunda edición en que incluye la autopsia de Cristo, examen forense del cuerpo de Jesús. Así es. ¿Cuántos documentos, cuánto tiene que leer usted, investigar, doctor Miranda, para poder llegar no solamente a las conclusiones que pone en manifiesto en su libro, sino a tener elementos tan sólidos en la manera que usted narra esta historia, que uno se puede quedar escuchándolo horas de horas? Una de las preguntas que me han hecho muchas veces es por qué Jesús no apela a la sentencia. ¿Por qué no apela, es cierto? ¿Había apelación? Sí, había apelación. En aquella época había apelación. Para morir con su consigna. ¿Pero qué ocurre? No. Ocurre que la apelación era propia del ciudadano romano. Jesús no era ciudadano romano, no tenía los derechos que tenía un ciudadano romano. El estatus que tenía era la de un personaje que formaba parte de una colonia subyugada por Roma. Entonces no podía ejercer ese derecho. Más tarde, Saulo de Tarso, cuando es sentenciado, sí interpone un recurso, el recurso de apelación, y llega hasta Roma, pero no así Jesús, ¿no? Entonces es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, que los derechos que tenían los romanos no lo podía ejercer alguien que estaba pues en esa situación. ¿Le jugó todo en contra? Le jugó todo en contra. Bueno, finalmente él tenía que cumplir una misión. Yo creo que pudo haber muerto por lapidación, pudo haber muerto por crucifixión, pudo haber él de repente sorteado esta situación de otra manera, pero habían escrituras, habían profecías que tenían que cumplirse. Porque paralelamente a esto también hay que hacer la lectura espiritual, religiosa también, los profetas, así es. No podemos salvarlo a Jesús de un momento a otro, digamos, evitando su muerte, porque si no, no sería el Salvador, no sería el ungido. Y dicen que todos tenemos finalmente un destino y una razón por la que estamos aquí y un tiempo de vigencia, de caducidad. En aquella época, decirle el ungido, el Mesías o el Cristo, a él era ponerle un alias. No es ahora el título que conocemos, ¿no? Jesucristo. Es diferente Bueno, la historia se reivindicó como se lo merece, ¿no? Alguien que parte la historia en dos, que hay un antes de Cristo y un después de Cristo, yo creo que es un personaje que hay que estudiar y hay que reflexionar sobre su mensaje. Y yo le agradezco, y seguramente los televidentes también, por haberlo hecho, ¿eh? Y además de la manera fabulosa con la que ha llevado a cabo esa entrevista. Usted aquí nos ha dado... Gracias, Juliana. En realidad, tantos elementos para conocer. Gracias por leer y escudriñar también la obra, porque de esa manera tenemos los elementos como para poder conversarlo, tratarlo. Me encanta, y además ilustrar a nuestros televidentes. ¿Ya podemos encontrar el libro El Expediente de Cristo en todas las librerías? Bueno, lo hemos tenido ya en las librerías, se agotó. Hoy día en la mañana me dijeron que ya no tenemos prácticamente stock. Estuvimos invitados también en algunos otros medios, pero hay un teléfono que pueden llamar de tal manera que podemos hacerle una reserva. ¿Cuál es el teléfono? Vamos. El teléfono es el 999 319 476. Está fácil. 999-319-476. Perfecto, doctor Miranda, encantado, como siempre, Juliana. un placer. Para mí es un placer también. Perfecto. Nos vamos el libro, que lo muestre. Sí, me quedo ahí un rato. Ahí está, El Expediente de Cristo. ¿Fue víctima de un complot o el cumplimiento de una profecía? Roberto Miranda. Y ya se viene la segunda edición, que incluye la autopsia de Cristo, examen forense del cuerpo de Jesús. Vamos a una pausa y regresamos con más en este programa especial por Semana Santa, aquí en El Estilo Juliana.